Hola, ¿cómo estás? Con ánimos de seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto estaremos aquí, en Aprende en Casa. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es 15 de mayo y en México celebramos el Día de las Maestras y los Maestros. Y aquí, en Aprende en Casa, no queremos dejar pasar la oportunidad de reconocer la gran e importantísima labor que realizan ellas y ellos, incluso en estos tiempos de sana distancia. Sabemos que estos momentos son diferentes a otros que hemos vivido como país y como humanidad, tanto para ti como estudiante, como para tus maestras y maestros. Estoy segura que ellas y ellos quisieran poder estar acompañándote y apoyándote para seguir aprendiendo juntos. Así como a ti seguramente te gustaría contar con su ayuda y sus consejos para realizar tus actividades de Aprende en Casa. Lo importante es saber que todos estamos haciendo lo posible para que esto termine muy pronto. Si tienes forma de comunicarte con tu maestra o maestro, sería lindo que pudieras decirle lo mucho que lo aprecias y que valoras su trabajo. ¿Qué te parece un dibujo, una tarjeta o una carta? O también si alguien de tu familia se dedica a la docencia, que no se te pase felicitarles. ¡Feliz día, maestras y maestros! Y muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. ¿Te gusta leer artículos de divulgación científica? ¿Has participado en la elaboración de alguno? Pues el día de hoy vamos a aprender un poco más sobre ellos. Con el propósito de que reconozcas características de los artículos de divulgación científica, hemos seleccionado algunos videos que presentan explicaciones y ejemplos para ti. Al final te haremos algunas preguntas. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en cómo tú también podrías ser una vocera o vocero de la ciencia. Creemos que primero que nada, valdría la pena recordar qué es la ciencia y por qué es importante. Pon atención. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza.
Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral, es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad, pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos 3 actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. ¿Verdad que la ciencia es súper interesante? Y pensar en todo lo que nos ha ayudado. También es increíble, pero claro que no sería tan útil si no tuviéramos manera de compartirla. Para eso existen los textos de divulgación científica. El siguiente video te ayudará a comprender mejor estos textos y la utilidad de las enciclopedias y diccionarios para su elaboración. Los textos de divulgación tienen el fin de transmitir el conocimiento propio de la ciencia, pero a veces su lenguaje puede ser demasiado técnico. Los diccionarios y enciclopedias procuran acercarnos los conceptos de manera que podamos comprenderlos sin ser especialistas. ¿Qué materiales trajeron para investigar acerca de los animales? Yo traje una enciclopedia y un diccionario grande, de esos que tienen mucha información. Yo traje un libro sobre animales. Muy bien, es una buena forma de empezar buscar textos de divulgación científica. En las enciclopedias la información suele estar acompañada por ilustraciones o fotos que nos ayudan a comprender mejor lo que leemos. Si buscamos información sobre animales, una palabra del lenguaje específico sobre el tema es la zoología, la ciencia que estudia a los animales. Busquemos específicamente qué dice de los gorilas. Pongamos en contexto toda la información que tenemos sobre el tema. Mamífero primate, antropoide, que pertenece a la familia de los póngidos. ¿Cuántas palabras difíciles? Sí. Se dice que comparten el mismo campo léxico, es decir, que gorila es la palabra clave para intentar descubrir el significado de las palabras que leerán ahora y que desconocen. Es importante que antes de leer sobre un tema en enciclopedias, piensen todo lo que ya saben sobre él, aunque sea poquito, los ayudará a comprender mejor. Mamíferos son los animales que nacen de sus mamás, como nosotros. También sé que tienen el cuerpo cubierto de pelos y que cuando son recién nacidos, la mamá los amamanta durante un tiempo. Bien, ¿vieron cuánta información en una sola palabra? Ya sabemos mucho sobre el gorila.
Es el simio más grande de todos, ya que puede llegar a medir 2 metros y pesar hasta 200 kilos. Tiene la capacidad de trepar a los árboles y se alimenta de vegetales y frutos. Cuando se encuentra en el suelo es un animal cuadrúpedo, aunque se para en sus patas traseras para intimidar y golpear su pecho gritando. Vive en grupos de hasta 30 primates y son dirigidos por un macho anciano. Habita en la selva del centro y O de África. Claro, O quiere decir oeste. Ahora que terminaste de leer entiendo que cuando dice primate es como decir gorila. Muy bien, ¿cuántas palabras nuevas descubrieron? Ayer Martín me ofreció de regalo su iguana. Mamá dijo que antes de aceptar esa responsabilidad debería averiguar porque insiste en que debe ser difícil cuidarla. ¿Y pudiste investigar algo sobre el tema? Busqué en el diccionario y en una enciclopedia de animales que encontré en la biblioteca, pero no entiendo mucho. ¿Cómo hago para entender? ¿Dónde puedo buscar más información? Quiero que mamá vea que me estoy ocupando del asunto. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque no conoces las palabras que usan los textos de divulgación científica. Yo ya sé que la iguana es un reptil. Sé bastante como para comenzar. Y como dice siempre la maestra, busco por orden alfabético y utilizo todo lo que ya sé para entender las palabras que usan los científicos. Recuerda que en cada párrafo puedes detenerte para ver si comprendiste la idea, ya que cada uno te dará información sobre un aspecto diferente de la iguana. Luego, los conectores te ayudarán a seguir leyendo y conectando las ideas de los otros párrafos. Ahora es momento de anotar las preguntas y las actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. ¿Cuál es la utilidad de los artículos de divulgación científica? Mientras sigues recordando o reflexionando acerca de las características de los textos de divulgación científica, te presentamos el siguiente video. Las revistas de divulgación científica incluyen artículos que tienen el propósito de dar a conocer de manera exacta y real descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos u objetos. Este tipo de artículos son textos informativos escritos con lenguaje literal. Te voy a leer el siguiente ejemplo. La palabra virus que utilizamos para nombrar a ciertos organismos que nos causan enfermedades viene de la palabra latina virus, que significa veneno o toxina. Las primeras investigaciones para estudiarlos demostraron que su tamaño era tan reducido que podían colarse por los orificios de los filtros más cerrados y seguir causando enfermedades. Son tan pequeños que para poder verlos a simple vista tendrías que reunir 23,000 millones de virus. Esta cantidad es 3.28 veces el número de personas que hay en el mundo. Ilustraciones y fotografías en artículos de divulgación científica. Las ilustraciones o tablas que acompañan a algunos artículos científicos ejemplifican, completan o especifican la información. Es frecuente que tengan junto a ellas un texto breve que explica al lector lo que se muestra. Este texto se llama pie de fotografía o pie de ilustración. Mi diccionario. En tu diccionario puedes encontrar las palabras del texto de divulgación científica que te causan duda. Si las ordenas alfabéticamente, puedes elaborar un diccionario personal. Títulos y subtítulos. Al leer el título de un artículo de divulgación científica, generalmente se sabe de qué trata el texto, pues da una idea del contenido. Los títulos están escritos con letras más grandes, gruesas o incluso de color diferente a las letras del resto del artículo.
Cuando los artículos contienen mucha información, es necesario organizarla y presentarla en segmentos cortos. Cada uno de ellos aborda aspectos más específicos del tema. Así, un tema se divide en subtemas, que a su vez se mencionan con un subtítulo que indica en una frase el contenido de ese texto. Por lo general, los subtítulos están escritos con letras del mismo tamaño que el texto, pero resaltados con un color más oscuro. Y a propósito, pensamos que te gustará un ejemplo de artículo de divulgación científica. Muchas personas creen que la divulgación de la ciencia tiene que ser seria y aburrida, pero la realidad es que hay muchísimas maneras de presentar artículos científicos. Lo único que importa es que la información que se comparta incluya datos verídicos. Hola amigo, veo que tienes problemas con esos gusanos. Así es, porque a ti no te comen los gusanos. Estás feliz creciendo y tomando el sol sin que nada te preocupe. Claro, es que soy una superplanta. Produzco una toxina que tú no produces y esto me hace desagradable para los insectos. ¿Superplanta? ¿Qué significa eso? ¿Vienes del espacio? ¿Los extraterrestres te hicieron? Nada de eso. Deja que te explique. Todos tenemos características diferentes. Por ejemplo, el color de los granos, la altura, el color de nuestros tallos, etc. Todo esto se debe a tu ADN. Imagina una larga cadena de metal que llamaremos cadena de ADN y cada eslabón lo llamaremos gen. Los genes tienen la información de las características que nos hacen diferentes. A las superplantas como yo nos agregaron un eslabón específico de una planta diferente o bacteria. Sorprendente, ¿verdad? Claro que es sorprendente. No te detengas. Cuéntame más. ¿Qué sucede con el nuevo eslabón o gen que te agregan? Bueno, este nuevo eslabón en mi cadena de ADN me puede dar características diferentes. Por ejemplo, puede hacerme más fuerte para enfrentar sequías, climas y suelos adversos, soportar largos viajes a otros países sin que me pudra o que mi sabor cambie. Me pueden adicionar vitaminas, o como sucede en mi caso, me hace tóxica a los gusanos que intentan comerme. Por lo tanto, los agricultores no tienen que utilizar químicos que afecten a nuestro medio o a la salud de los humanos. ¿Y tienes otras aplicaciones? Claro, los científicos utilizan las plantas, hongos y bacterias que les han agregado un eslabón o gen diferente para que entiendan cómo funcionamos. Además, se está realizando investigación para que podamos generar biocombustible y bioplásticos. Oye, ¿pero entonces ya no eres una planta tipo silvestre como yo? Es cierto, a las plantas silvestres como tú, el humano nunca les ha insertado un gen diferente. Pero te contaré que cuando el humano comenzó a cultivar se dio cuenta que entre sus cultivos había plantas que crecían más grandes y bonitas. Entonces, decidió guardar sus semillas para que después pudiera cultivar solo las plantas que tenían estas características. La diferencia entre las plantas silvestres y las superplantas como yo es que nos agregan un gen específico. Pero si tienes un eslabón o gen que es desagradable para los gusanos, ¿a los humanos también les desagrada? ¿Es seguro para ellos que te coman? Claro que es seguro, ya que debo cumplir con diversas pruebas que aseguren que soy inofensivo para los humanos y el medio, como lo establecen protocolos internacionales y las leyes mexicanas. Además, el nuevo gen insertado es muy específico y la toxina que produzco solo afecta a las plagas como el gusano barrenador. Si este gusano me come, le provoco enfermedades intestinales, pero a los humanos no. Y lo genial es que mi sabor no cambia. ¿Cómo puedo ser como tú, una superplanta? No es tan fácil, pues para poder insertar un nuevo gen, los científicos deben hacer una larga investigación y utilizan diferentes técnicas. En la primera, utilizan como transporte del nuevo eslabón de la cadena a una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens. A esta bacteria le colocan en su cadena el nuevo eslabón y a través de los tallos inyectan la bacteria. Esta bacteria viaja hasta llegar a las células de la planta. Cuando la bacteria y las células se conocen, intercambian eslabones, lo que hace que crezca una superplanta como yo. La segunda técnica es la biobalística. Esta consiste en disparar diminutas partículas de oro cubiertas con la cadena de ADN que tienen un eslabón o gen especial. Estas pequeñísimas partículas son disparadas a una velocidad superior a la del sonido. Son tan rápidas que las partículas traspasan las hojas hasta llegar a sus células. Estas células crecerán, como en el caso anterior, haciendo una superplanta. ¿Y tienes familias o amigas que sean como tú, superplantas? Claro que sí. Las plantas como yo se comercializan desde 1996. De hecho, en México desde el 2012 se cultivan soya y algodón para el uso comercial en diferentes estados de la República Mexicana. ¡Wow! No sabía que en México hubiera más plantas como tú. Y eso no es todo. En otros países se cultivan canola, calabaza, maíz, alfalfa y papaya. Ahora, con todo lo que te he explicado, ¿qué opinarías si te dijera que una superplanta como yo también es llamada planta transgénica? ¿Transgénica? Yo pensé que las plantas transgénicas eran malas y que podían enfermar al humano. Ahora, entiendo que sirven para tener supercultivos con mejores características, sin utilizar pesticidas que dañan al suelo y la salud humana. Me alegra que entendieras y que cambiaras de opinión, ya que los cultivos transgénicos son de gran utilidad. Te invito a que te informes más acerca de este tema utilizando siempre fuentes confiables.
Claro que lo haré. Contigo he aprendido que siempre debemos estar bien informados. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora pon atención a la siguiente pregunta para que puedas responderla. ¿Cuál es la información más importante que encontraste en el video? Para profundizar más sobre las características y estructura de los artículos de divulgación científica, puedes consultar tu libro de texto gratuito de español de tercer grado a partir de la página 79. Y en el libro de cuarto grado de español también hay ejemplos de información sobre este tema a partir de la página 101. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema, o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. No olvides también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. ¡Listo! Terminamos entre títulos y subtítulos. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no lo crees? Y aún nos queda mucho por aprender. Hasta la próxima.